Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué momento observen este audio. Perdón, observen este video. Y pues bueno, vamos a iniciar si les parece bien. El día de hoy lo que vamos a abordar va a ser lo que será su examen profesional. En este sentido, siempre les digo a los estudiantes, cualquiera de las escuelas en donde he tenido la oportunidad de darles clase, que el examen profesional se divide en al menos tres tiempos. El primer tiempo es una exposición no mayor a 20 minutos, ¿de acuerdo? Esto puede cambiar. Hay algunas escuelas que deciden hacer una exposición de media hora, ¿sí? Máximo. No puede extenderse más. Es importante mencionarlo porque el muchacho debe saber cuántas diapositivas aprox debe de colocar. ¿Qué diapositivas debe de poner mayor énfasis, mayor, mayor importancia, más tiempo le debe dedicar y también qué diapositivas no lo son? ¿Sí? ¿Qué diapositivas solamente lo único que se va a requerir es que se cumpla con la normatividad? ¿Sí? El hecho solamente de mencionarlo. En este sentido, en este primer tiempo, la exposición consta de aproximadamente entre 16 y 19 o 20 diapositivas. No puede ser más por el tiempo que les había comentado. Eh, Más es una exageración dado que lo que va a realizar o lo que podría llegar a suceder si es que alguno de ustedes extendiera su exposición a más de 20 diapositivas, 20 o más, es que punto número uno, no va a exponer todas las diapositivas, probablemente lo corten en un lapso de la exposición y eso le genere problemas lejos de soluciones. ¿En qué sentido? Bueno, como está siempre a contrarreloj, siempre es necesario pues que el estudiante sepa que hay tiempos, momentos en los que es permitido hacer ciertas cosas, es más, hasta es sugerente que haga ciertas cosas y otras no. Y existirán otros dos tiempos que son importantes. Pero bueno, para no hacer más largo el video, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como podrán ustedes observar, tenemos la diapositiva 1, que ahí vamos a colocar el título de nuestro trabajo, así como la presentación formal con la escuela, ¿sí? Con los logos institucionales, el nombre de la licenciatura y por supuesto su nombre. Para la diapositiva 2 y 3, lo que se va a colocar es en la parte superior antecedentes. Esto es decir, ¿eso qué quiere decir? Que en el título de esa diapositiva vamos a colocar antecedentes y solamente vamos a colocar en la diapositiva número 2 un concepto, pueden ser dos, pero lo más recomendable es que sea uno. Y ese concepto debe ser de su tema central, de cómo lo entendieron, qué es. Y bueno, en este sentido, ustedes podrán escoger el concepto que mejor se adecue a sus necesidades, ya sea porque sea un concepto muy explícito, porque sea un concepto que abarque muchos puntos, porque sea el más complejo o el más sencillo de interpretar. La razón que ustedes quieran, pero van a colocar solo un concepto. Por favor, colóquenlo con todo y referencias. Para la diapositiva número 3, aquí estamos, precisamente, pues ahí se va a colocar el lugar donde ustedes hicieron su actividad. Llámese, pues, una organización, una escuela, etc.
Ahí van a colocar dónde fue. Pueden darse la autorización de explicar por qué fue un tema general o por qué fue un tema específico. Es decir, por qué escogieron la escuela fulanito de tal. O por qué escogieron la escuela tal. Para la diapositiva número 4, lo que vamos a colocar es solamente en el título planteamiento de problema. Esto va a estar en la parte superior de la diapositiva. Y lo único que vamos a colocar es la pregunta de investigación en esa diapositiva. Ahorita, claro, ¿a qué me refiero con los puntos que están subrayados en amarillo? Pero bueno, ahí en la diapositiva número 4 lo único que vamos a colocar es el planteamiento de problema como título y solamente nos limitamos a colocar la pregunta de investigación. Profe, tengo más de una pregunta de investigación. Bueno, mi recomendación es que identifiquen cuál es la pregunta más importante, si esto es así, y solo colóquenla. Para la diapositiva número 5 vamos a colocar los objetivos, separándolos tanto en su condición general como los específicos. Para la diapositiva número 6 se va a colocar la hipótesis, ¿de acuerdo? Así tal cual, tanto la diapositiva 5 como la diapositiva 6, lo único que vamos a hacer es un copy-paste, ¿de acuerdo? Copiamos, pegamos, copiamos el objetivo general, lo ponemos en grande, colocamos el objetivo general que pusimos, ponemos los específicos. Algunos de ustedes podrán decirme, profe, ¿pongo todos los objetivos específicos? Si en dado caso tienen más de 4, coloquen solamente los más importantes. Si no rebasan como específicos 4, pues, colóquenlos todos. En la diapositiva 6, que decíamos pues hace rato que era la hipótesis, tal cual. Ahí ustedes lo que van a hacer es copiar y pegar. Para la diapositiva número 7, lo que vamos a colocar en el título es la metodología. Es decir, en la parte superior lo que vamos a colocar es la metodología que nosotros utilizamos. Y allí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los 6 aspectos de la metodología, que quienes estuvieron conmigo de forma constante en las asesorías, se van a dar cuenta pues que habíamos visto que era el método, la técnica, el enfoque, el nivel, en fin. Entonces, tal cual lo que van a colocar es así. Método, 2 puntos, histórico. Suponiendo que hubieran utilizado el método histórico. Profe, el método que utilicé fue el método deductivo. Bueno, pongo entonces método, 2 puntos, deductivo. ¿Vale? Si tengo enfoque, 2 puntos, cualitativo. Perfecto. Técnica. Profe, tengo 3 técnicas. Entonces pongo encuestas, coma, observación, coma, entrevista. ¿De acuerdo? Tal cual. Para la diapositiva número 8, 9 y 10, aquí van a ustedes a colocar su teoría. ¿Se acuerdan precisamente que la teoría que yo les pedí que realizaran para el primer capítulo, aquí lo necesito? Aquí lo que van a ustedes a desglosar, mi sugerencia es que sea con imágenes, poco texto, ¿sí? Ustedes pueden aquí colocar autores, los conceptos de la teoría que ustedes escogieron y la manera en cómo se relaciona con el tema. ¿Por qué pongo diapositiva 8, 9 o 10? Bueno, porque a veces la teoría que ustedes eligieron es una teoría quizás amplia en cuanto a la manera en que se presenta. Entonces, para no aglomerar, para no juntar tanto en una diapositiva, pues podemos colocarlo en unas 2 o 3 diapositivas a manera de que sea amigable visualmente. Entonces, por esa razón, coloco aquí diapositiva 8, 9 y 10 para que ustedes se den el permiso, se den la autorización
de colocar ya sea imágenes de los autores, ya sea los conceptos, de preferencia si son diagramas, mucho mejor, visualmente se vuelve más atractivo. Si no lo quieren hacer por la razón que quieran, bueno, entonces coloquen los conceptos, los aspectos, los puntos más importantes de la teoría, dosifíquenlo en estas 3 diapositivas para que no esté tan abultado, tan estorboso la explicación del mismo. Para la diapositiva número 11, 12, 13, esto puede ser inclusive 14 o 15, ¿sí? Es decir, no pasa nada si son 3, 4, 5 diapositivas o más. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar la técnica de investigación, ¿no? Profe, yo utilicé 2 técnicas. Bueno, entonces tal cual, ponemos todas las técnicas que nosotros utilizamos. Es que yo utilicé encuestas. Bueno, entonces pon la parte de la cuestión de la encuesta. Es que hice entrevistas. Perfecto. Ahora, ¿qué pongo aquí? Puedo colocar, por ejemplo, si hicieron ustedes gráficas, pueden ustedes ponerlas. Si lo que no hicieron fue gráficas, sino fue tabla de contenidos, pueden colocarlo. Pueden colocar inclusive su entrevista, no con todos los puntos, sino con los puntos más importantes que hayan preguntado y por supuesto que haya contestado la persona o las personas a las que hicieron las entrevistas. Aquí pueden colocar ustedes gráficas, ¿sí? Vaya, el punto aquí, en esta diapositiva número 11, 12 y 13, es que ustedes pongan las evidencias más significativas de su trabajo. Para la diapositiva 14 y 15, que esto, acuérdense que puede estar pues siendo diapositiva 16, 17, aquí lo que vamos a colocar son las conclusiones. Entonces, en su apartado de conclusiones, ustedes seleccionan el párrafo que mejor represente esas condiciones y una vez que ustedes ya lo tengan, literalmente lo copian y pegan, así como en la última diapositiva de ese apartado de conclusiones, pongan si se cumple o no la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Por supuesto. Y por último, en la diapositiva 16, que como ya lo comentamos, puede ser diapositiva 18, 19, 20 quizás, serían las referencias. Profe, ¿pongo todas las referencias? Si tienen muchas, solamente coloquen las más importantes. Y tal cual, lo único que hacen es copiar la referencia completa y colocarla. En este sentido, les comentaba hace rato que les iba a tener que decir por qué algunos de estos puntos están colocados con esta sombra amarilla. Y la sombra amarilla lo que hace énfasis es que ustedes van a tener que explicar. ¿Esto qué significa? Que de las 16 diapositivas, 16, 19, solo van a explicar 5, ¿de acuerdo? Las otras no pasa nada que no las expliquen. Pueden ustedes inclusive leerlas nada más, cumplir con el requisito. Pero las 5 que están señaladas en amarillo, con esta condición pues en color amarillo, estas sí me las van a tener que explicar, ¿de acuerdo? Allí ustedes practiquen, ¿sí? Sobre todo la claridad con que lo mencionan, el énfasis con lo que lo ponen y sobre todo la seguridad con la que lo expresan. Créanme que es uno de los puntos pues más comunes que puede pues entonces presentarse. Y bueno, este es digamos que el primer tiempo de la exposición. El segundo tiempo tiene que ver con un apartado de preguntas y respuestas. Normalmente, chicos, el tiempo es ilimitado. Normalmente. Esto puede ser, me ha tocado exámenes en donde en 5 minutos ya le hicieron todas las preguntas, pero también me ha tocado exámenes en donde se lleva más de 2 horas, 3 horas. Este aspecto que es el segundo tiempo
en donde las preguntas van a estar abordadas por parte del jurado. El jurado siempre se va a componer con 3 personas. Se le llama secretario, vocal y presidente. ¿Quién es el secretario? Ustedes inmediatamente lo van a detectar. El secretario es el que lee el acta, ¿de acuerdo? Hay un acto protocolario. De hecho, tengo que hacerles énfasis de que no exponen inmediatamente, sino que se hace una presentación formal de quiénes están, eh, la hora, la fecha, el lugar, así como también se presentan los sinodales. El secretario es el que hace toda esa carga de presentación. ¿Quién es el vocal? El vocal es la primera persona que les va a preguntar a ustedes. El segundo va a ser el secretario y el tercero es el presidente, que el presidente siempre es su asesor, ¿de acuerdo? En este caso, su servidor. Siempre, si ustedes fueron mis dirigidos, si yo fui su asesor principal en su trabajo, entonces el presidente soy yo. Por lo tanto, el último que pregunta es su servidor, ¿de acuerdo? Y esto es importante pues tenerlo en cuenta por la siguiente razón. Las preguntas siempre van a iniciar con el vocal y después con el secretario, para que termine el presidente, como se los había comentado hace un momento. En este segundo tiempo, digamos que hay preguntas básicas, preguntas hasta por trámite. Es un apartado que tenemos que prepararlo porque, pues, es más, hasta se hace por protocolo en muchas de las ocasiones. Pudiste haber tenido una muy buena exposición y eso haga que de pronto sean pocas preguntas. Pudiste haber tenido una exposición regular y entonces eso puede ameritar a que tengas más preguntas. Por eso era importantísimo que ustedes pusieran atención en el primer tiempo, para que si ustedes lo expresan con claridad, lo expresan con sencillez, no titubean o titubean lo menos posible, eso va a reducir el número de preguntas que se te hagan. Pero si en dado caso tú no practicas o no practicas lo suficiente o te trabas o eres una persona que está evidenciando cierto grado de inseguridad, pues que no te sorprenda que te hagan más preguntas de las habituales. Y en este sentido tengo que decirles que hay preguntas básicas, preguntas que se las van a hacer a cualquiera de ustedes sí o sí. En este caso, por ejemplo, podemos tener, tenemos pues el ejemplo de qué estudia administración, pero bueno, es que estudia su carrera, ¿de acuerdo? Que es, que mencionen ustedes un concepto sobre su carrera, pedagogía, educación, trabajo social, la carrera que ustedes hayan estudiado, es muy normal que les pregunten, bueno, ¿y qué estudia? ¿De acuerdo? Obviamente siendo énfasis con algún autor, ¿de acuerdo? Otra de las preguntas comunes es ¿por qué ese lugar? ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la razón de que se escogiera ese estudio específico? O, si en dado caso fuera un estudio general, les van a preguntar sobre por qué es un estudio general. Les pueden preguntar sobre la teoría. ¿Por qué escogieron esa teoría? ¿Por qué no escoger otra? Les pueden preguntar quiénes son los autores, qué conceptos utilizaron. Y en este sentido se los había comentado, no voy a omitirlo, que siempre es necesario pues plantear que no todos los conceptos de la teoría se utilizan, ¿va? Sino se utilizan aquellos conceptos que se consideran más adecuados, pero también que se pueden llevar a cabo con su trabajo. Entonces van a tener que decir por qué escogieron esos conceptos, cómo le ejemplifican en el lugar de estudio, y bueno, va en ese sentido. Otra de las preguntas más comunes
es las competencias aplicadas y aprendidas. ¿Qué son la parte de las competencias? Bueno, se los voy a explicar, aunque me imagino que se supone que, al menos en teoría, ustedes deben de identificar a qué se refiere con competencias. Recordemos que en este sistema pedagógico se habló de un sistema educativo basado en competencias. ¿Esto qué es? Muchos lo entienden o lo malentienden pensando en que uno compite con el otro, es decir, que está concursando a ver quién es mejor. Esto no es así. Cuando estás hablando de competencias se refiere a los apartados más importantes, ¿sí? Los más trascendentes. Queremos saber si lo conoces o no. Si lo identificas o no. Si hay conocimientos que debe saber o que debe tener una persona en X profesión. Por ejemplo, si estuvieran ustedes estudiando medicina, saber si o corroborar la competencia, por ejemplo, de aplicar una inyección, de identificar los signos vitales, en fin, esos aspectos que son cruciales, que son vitales para cualquier carrera, se tienen que identificar. Y bueno, a eso se refiere con competencias. Y digamos que hay dos variantes. Por un lado están las competencias aplicadas, mientras que por el otro están las competencias aprendidas. En esta parte de las competencias aplicadas se refiere a los conocimientos que ustedes ya tenían de la escuela y que simplemente a lo largo de su carrera empezaron a ejecutarlos en el lugar donde lo hicieron. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, yo conocía esto de la escuela y lo pude llevar a cabo en el lugar de trabajo. A eso se refiere con competencias aplicadas. Las competencias aprendidas se refieren a todos esos conocimientos que no se les dio durante la carrera, en ningún momento, en ningún año, ¿de acuerdo? Pero que cuando ya estaban ustedes en el lugar de estudio, pudieron identificarlas, pudieron conocerlas y bueno, a partir ya de un ámbito profesional, pudieron entonces saberlo, ¿vale? Otra de las variantes puede ser que les pregunten cuáles son los problemas a los que se enfrentaron, cosas que se habían planeado y cosas que de eso que se planeó, que no salió, por qué no salió, o si salió, pues cuáles fueron los resultados de eso que se planeó, ¿vale? Digamos que son las preguntas más comunes, ¿vale? Les pueden preguntar sobre la parte de la hipótesis, si se contestó o no a la pregunta de investigación. En fin, digamos que son las preguntas más comunes. Eso no quiere decir que sean las únicas preguntas, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos que son las más reiterativas. No se les olvide, chicos, por favor, tratar de estudiar sobre su trabajo. ¿Ah? Les recuerdo que ustedes van a tener que explicar qué fue lo que hicieron, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron de esa manera, en fin. Si no contestan estas preguntas que son de trámite, algunas ocasiones el jurado, los sinodales, pues, lo que hacen es intentar rescatar el examen haciéndoles preguntas sobre la carrera. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene la carrera? ¿Cuál es el objeto de estudio de la carrera? En fin. Por último, tenemos el tercer tiempo, que como les comentaba, siempre es de la siguiente forma. Les decía hace rato, el director pues es la responsabilidad compartida, es el primer revisor, es el que pues se le hace énfasis sobre la teoría, sobre todo el trabajo, etc. En este caso, su servidor. El segundo y tercer revisor, que son precisamente lo que comentábamos hace rato, el vocal y el secretario.
Entonces, como el último que pregunta soy yo, lo que tengo que hacer es que si alguna pregunta no la contestan, ¿de acuerdo? Por alguna razón, ¿eh? Hay ocasiones en las que el muchacho se me pone muy nervioso y no debería de pasar así, pero puede suceder. Cuando el chico se pone muy nervioso, lo primero que le digo es, a ver, tranquilo, ¿sí? Piensa lo que vas a decir. Si no le entiendes a la pregunta, puedes decirle a los sinodales que te repitan la pregunta o que te la reformulen. Repetir si no la escuchaste o no la escuchaste completa, o que te la reformulen si en dado caso utilizaron alguna palabra que no conozcas, ¿va? O que no sepas a qué te están preguntando. Les puedes pedir de favor que reformulen la pregunta. Si en dado caso no pueden contestar porque se les olvidó, porque los nervios los están un poco traicionando, que no es lo ideal, pues, pero puede suceder. No se preocupen, no se me echen para abajo, sino al contrario, intenten responder lo más que se pueda. Si en dado caso no pueden contestar alguna pregunta o les hizo falta cosas, lo que voy a tener que hacer como presidente es tomar nota para que una vez que ustedes concluyan con los otros dos, bueno, pues yo les haga las preguntas a manera de darles la respuesta, ¿de acuerdo? Como ya habrán anotado qué pregunta no la contestaste o no la contestaste con suficiencia, bueno, entonces lo que voy a hacer es volvértela a preguntar, pero digamos que diciéndoles la respuesta, para que la recuerden, para que sepan hacia dónde es que va y puedan de esa manera contestar todas las preguntas que se establezcan en el jurado. Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho, que estén bien. Saludos.